DIF Zapopan presenta Radio Cocone. Bienvenidos a Radio Cocone. Hoy es 13 de noviembre del 2019. Nombre del programa: yo soy portavoz de nuestros derechos. En el día de hoy en cabina estamos Alejandra, Jocelyn, Cintia y Juana Rodríguez de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Evelyn, Yesenia. ¿lo digo? Pues mi pregunta es: ¿por qué el gobierno no hace nada para que se cumplan los derechos de cada niño? Bueno, Alejandra, el gobierno o el Estado, que precisamente se representa en las instituciones, es propiamente quien se encarga de garantizar y proteger todos los derechos. Muchas veces en la vida práctica pensamos que estamos invisibilizados, que no nos toman en cuenta, y a veces asumimos que no se garantizan nuestros derechos. Pero sí sucede. Tal vez si lo comparamos con países más industrializados, pues sí estamos en un poco de desventaja. Pero por ejemplo, si yo te pregunto, existen escuelas, existen hospitales, existe transporte público, existe un mercado donde puedan comprar alimentos, las personas pueden comprar casas o en donde vivir, pues propiamente, ¿cuál sería tu respuesta? Pues sí. Sí. Obviamente, parte de los derechos humanos es que estos sean progresivos, que la forma en como ahorita nosotros visualizamos la garantía de estos derechos, pues cada vez sea mejor, ¿no? Por ejemplo, si tú le preguntas a personas mucho que son más adultas, tal vez la forma en cómo vivieron su infancia no es como la estás viviendo tú, porque en aquella época también la cuestión económica y la forma en cómo se garantizaban los derechos también estaba mucho más en desventaja de lo que está ahorita. Por eso es de que precisamente lo que se busca es que cada vez sea mejor, pero parte de que sea mejor es que las personas identifiquen sus derechos, porque en el momento que las personas saben cuáles son sus derechos, tienen la oportunidad de exigirlos, tienen la oportunidad de reclamarlos, tienen la oportunidad de no quedarse con esta idea de que el Estado, en el momento de que hace una obra pública, lo hace porque es buena onda, sino que al contrario, es su deber, es su obligación. Sí. La otra: ¿por qué tenemos derechos de los niños si a veces no se cumple a que se debe? Bueno, los derechos de las niñas y de los niños para México realmente hace muy poquito que la ley entró en vigor el 1 de enero del 2016, la ley que les reconoce propiamente como titulares de derechos. Anterior a esto existe otra ley que estuvo en vigencia aquí en Jalisco desde el 2003, pero en esta ley propiamente hablaba de las niñas y de los niños como una especie de propiedad de sus padres. Sin embargo, obviamente esto no es tener derechos, porque imagínate, ¿no? Tenía que depender de la capacidad de una persona adulta de reconocer las necesidades de las niñas y de los niños para poder acceder a los servicios o hacerles valer sus derechos. A diferencia de cuando ya por fin entró en vigor esta ley, que les reconoce a ustedes de manera directa como titulares propios de sus propios derechos, y que entonces el Estado ya por fin también les reconoce obligaciones para hacerlos valer y hacerlos una realidad, ¿no? Y entonces es parte de este ejercicio donde primero las personas adultas vayan reconociendo que el proceso de infancia ha ido cambiando, que ya no es como sucedía hace unos años, donde las personas adultas podían decidirlo todo, y también que las propias instituciones vayan generando mecanismos adecuados para que ustedes propiamente no solamente se apropien de sus derechos, sino que también los exijan por sí mismos. ¿Sí? Gracias. ¿Cuántos derechos son y quién vigila que se cumplan? Bueno, son bastantes derechos. La Convención de los Derechos del Niño, que es como este tratado en el cual todas las leyes que tenemos tienen que armonizarse, consta de 54 artículos.
Pero obviamente no todos estos artículos hablan específicamente de derechos, dado que algunos artículos hablan de un organismo que se encarga de vigilar que esto se cumpla, que a nivel internacional se conoce como el Comité de los Derechos del Niño. Y propiamente quien está encargado de generar las instituciones adecuadas, los servicios necesarios o los procesos para que precisamente se puedan hacer valer es el Estado. Obviamente también participan otros actores, ¿no? La familia, las personas adultas que brindan servicios, por ejemplo, quien cuida de ustedes o quien está en este proceso de enseñanza directamente con ustedes, las otras personas que están en la comunidad, por ejemplo, que los que están vendiendo productos, por ejemplo, piensen en una persona que vende en la tienda y que desde ahí, desde estas personas que estamos en la comunidad o que somos miembros de la comunidad, se debe de observar los derechos de las niñas y de los niños. Por ejemplo, no generar violencia o no permitirles el consumo de productos que están restringidos para las niñas y para los niños, o el auxiliarles cuando están en una situación de riesgo o de peligro, o hasta colaborar cuando estamos en un riesgo económico. Entonces sí, propiamente quien hace valer es el Estado, y aquí en Jalisco aparece una institución propia que se conoce como la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que es la institución que de manera inmediata tiene que encargarse de la protección y garantía de todos los derechos que tienen reconocidas las niñas y los niños aquí en Jalisco. ¿Cuándo y dónde se inventaron los derechos? Bueno, los derechos tienen mucho que ver con la identidad de las personas en razón de reconocerse a sí mismos como seres valiosos, como seres portadores de dignidad. Y entonces los derechos tienen una historia que va realmente relacionada con esta génesis o con esta misma historia del origen de la humanidad. Los derechos humanos, sin embargo, han ido construyéndose de manera reciente. Fue hasta que surgieron las Naciones Unidas en 1945 o después de la Segunda Guerra Mundial, cuando por fin se reconocen los derechos humanos como precisamente estos atributos donde las personas, independientemente de la nación a la que pertenezcan, el credo que profesen o la parte fenotípica, o sea, la apariencia que tengan, en efecto, cualquier persona, en razón de su humanidad, pueda tener derechos. Y estos derechos humanos entonces se construyen a partir de 1945 y desde ahí ya los denominamos o los conocemos de manera contemporánea como derechos humanos. Imagine que una familia que tiene problemas, ¿cómo le pueden hacer para que sus niños estudien? Sí, la ventaja de la ley que está en vigor aquí en Jalisco es que tiene un apartado de obligaciones de crianza, pero parte de estas obligaciones de crianza que tiene que ver con que las niñas y los niños se sientan miembros importantes en su familia, que sean tomados en cuenta, que precisamente se les satisfajan cuestiones mínimas como por ejemplo la alimentación, la salud, la educación, etcétera. Propiamente se reconoce que hay muchas familias que no tienen la capacidad económica para satisfacer las necesidades de todos los miembros de la familia, pero para eso está el Estado, ¿no? El Estado finalmente es quien nos representa a todas las personas que vivimos en un Estado, en una nación, y el Estado además es el que debe de interesarse porque todas las personas tengamos una vida como persona, que encontremos esa parte que nos hace felices, esa parte que nos hace sentir útiles, esa parte donde podamos desarrollar nuestras habilidades y nuestras destrezas y que precisamente podamos tener como un objetivo a futuro. Por ejemplo, ¿qué desean ustedes ser de mayores? ¿Cómo ustedes visualizan su vida en unos años? Y que esas visualizaciones, esos deseos, esos proyectos sean tangibles. Y para que esto sea tangible, obviamente implica que la sociedad en conjunto con el Estado precisamente tengamos este compromiso donde todos los seres humanos en algún estado o en una nación sean igualmente valiosos. ¿Por qué los niños no pueden votar?
Bueno, esa es una cuestión, es un criterio específico que se encuentra en la Constitución, es un derecho que se reconoce como el derecho a votar o el derecho a la ciudadanía, que implica también no solamente elegir las personas que ocupan los cargos públicos, como por ejemplo las personas que ocupan las diputaciones o las personas que ocupan un puesto como la gobernatura o la presidencia de la República, y específicamente esta se reserva para las personas mayores de edad que el Estado les reconoce capacidad jurídica. Entonces, antes de esto, las niñas y los niños tienen personalidad. Esto significa que ustedes están aprendiendo respecto de cómo deben de ejercer sus derechos, que ustedes necesitan de las personas adultas para que puedan entender su relación con el entorno, o sea, cómo comunicarse con las otras personas, cómo posicionarse dentro de un núcleo, por ejemplo, la comunidad o donde se están desarrollando o creciendo. Y obviamente el derecho de ciudadanía entonces se va a reservar específicamente para las personas que nacen en un país y que son mayores de edad. Por eso a lo mejor tal vez ustedes han visto a personas que son de otras naciones, que tal vez están en una situación de migración. Por ejemplo, a lo mejor han visto a personas hondureñas o guatemaltecas, y estas personas, aun cuando están en nuestro territorio, tampoco pueden votar, y por lo tanto el derecho al voto solo se reserva para aquellas personas que se consideran ciudadanas, que son nacionales de un país y que son mayores de edad. ¿Por qué los papás que tienen sus hijos pero no los quieren, los obligan a trabajar? Bueno, eso es un ejercicio de violencia que precisamente se viene como combatiendo o erradicando también desde que aparece la Convención de los Derechos del Niño en 1990. Pero esto recientemente también en la ley ya se ha previsto como parte de las clasificaciones de las violencias. En la ley encontramos, por ejemplo, la violencia por negligencia u omisión, y en este caso estamos hablando de negligencia porque las niñas y los niños no tienen por qué trabajar. La edad mínima para emplearnos es los 18 años y en cuestiones extraordinarias pueden ser los 16, pero siempre y cuando obviamente este ejercicio no impida que ustedes puedan jugar, puedan ir a la escuela, puedan convivir con sus amigas o sus amigos. Y parte entonces de esto se prevé que las personas adultas de manera consciente tomen esa decisión de lo que implica convertirse en madres y en padres. Pero también cuando no es así, el Estado puede intervenir, dado que hay muchas personas adultas que por X circunstancias, en efecto, no pueden enfrentar las responsabilidades del cuidado de una niña o de un niño. Imaginen que hay personas que no saben cómo cuidar de una niña o de un niño. Para eso también está el Estado. El Estado genera procesos de aprendizaje para que las personas tengan mucho más herramientas de cómo educar de manera adecuada a una niña o un niño y que no se repliquen medidas correctivas que anteriormente eran violentas, sino que al contrario, se vaya también auxiliando a las personas respecto al papel de ser madre o ser padre, porque realmente ser madre o padre puede ser complicado. Y para eso entonces también el Estado puede asesorarnos, puede acompañarnos, puede hacer todo este proceso de acompañamiento para que precisamente quien se convierte en madre o en padre pueda enfrentar sus responsabilidades de manera correcta. ¿Por qué los papás o algún otro familiar no respetan los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Pues esto tiene que ver u obedece con lo que comentábamos hace un momento, que la ley en México realmente es muy reciente. Por ejemplo, personas de mi generación obviamente vivimos una infancia distinta a las de ustedes. Cuando yo era niña, los derechos de las niñas y de los niños no existían. Por lo tanto, los modelos de crianza o la forma en cómo nos educaban y nos trataban, pues era conforme cada quien pensaba que podía ser lo mejor para la niña o para el niño. Pero no necesariamente lo que una persona adulta crea que es lo mejor para ti, es lo mejor para ti. Porque muchas veces las personas adultas partimos desde nuestro pensamiento o desde nuestras necesidades. Y por eso a lo mejor te digo, tienes que hacer esto porque yo pienso que eso es lo mejor para ti. Sin embargo, cuando aparecen los derechos de las niñas y de los niños, entonces no es que las personas adultas vayamos decidiendo cómo tratar a las niñas y a los niños o qué fin ponerles respecto a la profesión que deban de elegir o a lo que quieren hacer con sus vidas, sino al contrario.
permitirles un diálogo, permitirles que ustedes vayan conociendo sus derechos, vayan ejerciéndolos por sí mismos y tomen sus propias decisiones. Entonces, lo que implica es que las personas adultas, al contrario, les acompañemos en este proceso, respaldemos lo que ustedes desean y al contrario, que les fortalezcamos en los deseos o en los proyectos que ustedes quieren para sí mismas. Porque los papás son la autoridad, pero al ser la autoridad no nos quieren y hacen su niñez como la niñez que ellos tuvieron junto con la de nosotros. O sea, no nos respetan nuestros derechos, no estudiamos y así, no nos llevan. Bueno, hay muchas personas adultas que obviamente proyectan todas sus tristezas y todo el abandono que han vivido durante toda su vida. Y muchas veces es más fácil, por decirlo así, desquitarse con una persona más pequeña y hacerle creer que es responsable de los males que tiene. Pero esto es porque esta persona necesita ayuda. También las personas adultas necesitamos ayuda. Y hay muchas personas adultas que han tenido vidas terribles, que han estado en abandono, que tuvieron una infancia también muy abandonada y que también necesitan ayuda. Entonces muchas veces sucede que estas personas que tuvieron una infancia donde no se les respetó, donde no se les cuidó, donde no se les dio amor, replican lo mismo. Se conoce como un círculo de violencia. Siguen replicando los mismos modelos donde crecieron porque finalmente es lo único que conocen. Entonces, para eso también se necesita apoyo, se necesita que una institución intervenga y pueda auxiliar a la persona de reconocer que lo que vivió en efecto fue dañino, fue muy malo, pero que tiene oportunidad de cambiar el presente, que tiene oportunidad de ser mejor persona, de ser mejor madre, de ser mejor padre, de replantearse lo que es la vida como ser humano en la actualidad, ¿no? Pero si las personas adultas no tienen ayuda de manera oportuna, obviamente estas personas van a replicar los mismos modelos de maltrato y de abandono. Entonces muchas veces sucede que en efecto las niñas y los niños se quedan desamparados o si se quedan segregados de sus familias precisamente porque las personas adultas no entienden lo que implica su acompañamiento o su responsabilidad como madres o como padres. Muchas gracias. De nada. Sí. Porque últimamente se ha escuchado más hablar sobre los derechos de los niños si existen desde 1959. Bueno, obviamente, como decíamos, México recientemente tuvo como esta apertura con los derechos humanos. Desde la Constitución apenas fue hasta el 2011 y en razón de los derechos de las niñas y de los niños hasta el 2014. Entonces, para México esto es muy novedoso, o sea, recientemente estamos como acercándonos a los derechos humanos de las niñas y de los niños y parte de estos derechos es que ustedes los conozcan. Entonces, por eso es necesario hablar de ellos, porque en la medida de que precisamente podamos identificarlos, no solo ustedes para que los puedan hacer valer, sino también las personas adultas para acompañarles en el reclamo de estos derechos, porque de nada sirve que solo las niñas y los niños sepan cuáles son sus derechos si las personas adultas se resisten a hacerlos realidad. Entonces, por ello la importancia de hablar de ellos, de hablar qué instituciones nos pueden apoyar, a dónde podemos acudir, etcétera. ¿Por qué Zapopan se llama la ciudad de los niños? Bueno, obviamente es una declaratoria política, porque recuerda que la parte del imaginario, o sea, el cómo nos pensamos, el cómo nos reconocemos, es un mensaje poderoso. Por ejemplo, no sé si te ha dado curiosidad saber qué significa tu nombre. Sí. Y cuando le das significado, cuando a una palabra entiendes el por qué, esto te resulta en una explicación para ti, ¿no? Te ayuda a repensarte. Asimismo, cuando una ciudad se declara a sí mismo como la ciudad de la niña y del niño, desde ahí entonces nos ayuda a visualizar que a nuestro alrededor, en la calle, en las escuelas, en los mercados, en las instituciones públicas, en los lugares de recreo, en todos los espacios, ahí se encuentran las niñas y los niños. Porque durante mucho tiempo nos hemos acostumbrado las personas adultas a solo pensar en las personas adultas. Gracias. ¿Por qué cuando hay juegos los quitan?
Sí, en muchas ocasiones se toman como estas decisiones de cómo aprovechar el espacio y desde un punto de vista adultocentrista, nuevamente, desde esta idea de en lugar de hacer un parque pongo un estacionamiento porque ahí voy a guardar mi auto. Se parte desde este principio, ¿no? Respecto a los intereses de las personas adultas. Y entonces, ¿qué ocurre? Que nunca se piensa en las necesidades de las niñas y de los niños. Por eso es de que precisamente el hecho de hacerlos valer, de hablar de ellos, es hasta recuperar esos espacios. Imaginen que lo que ustedes están haciendo va a impactar en la conciencia, en el pensamiento de otras personas y que va a ayudar precisamente a visualizar este tipo de cosas. Por ejemplo, el cómo se diseña una plaza comercial o un centro de recreo o la plazoleta de algún municipio. Y que si desde ahí se piensa que estos espacios van a ser utilizados para niñas y para niños, entonces hasta el diseño arquitectónico tiene que ser amigable. Tiene que entonces repensar los espacios que van a necesitar, porque ahora piensen también en niñas y niños mucho más pequeñas o pequeños que ustedes, y que los juegos que necesitan son acordes a esto, ¿no? Y que obviamente tiene que visualizarse desde ahí, y ya no tomar decisiones, como comentas, de qué nos es más útil como personas adultas. Pues yo quiero que haya un espacio nada más para estacionarme, y entonces es desde la política pública, desde la decisión que tomamos entre todas las personas, es de, este no es un espacio reservado para las niñas y para los niños. Porque si un derecho es la familia, ¿por qué tenemos que estar separados de su familia? Vuelvo al punto que estábamos hablando hace un momento, ¿no? El derecho a la familia es algo complicado porque tiene que ver con la capacidad de las personas de dar amor, de dar afecto, de visualizarse como un grupo que se comporta de manera solidaria y de manera afectuosa. Y entonces, ¿qué ocurre? Que a veces hay muchas personas que nunca sintieron esto, nunca recibieron amor, nunca recibieron afecto, y que obviamente les es muy complicado acercarse con otras personas. Por ejemplo, tal vez algunas de las niñas y de los niños con los que ustedes conviven, en algún inicio, cuando estuvieron con ustedes integrándose, les resultaba complicado que, por ejemplo, les dieran un abrazo, ¿no? O que les hicieran alguna apreciación de te ves muy bonita, o qué bien haces esto, porque no estaban acostumbrados a recibir este tipo de observaciones, y entonces se muestran con recelo, ¿no? La familia es igual. Si la familia entiende lo que implica vivir en un modelo donde nos comportamos solidariamente, donde nos podemos abrazar, donde podemos compartir momentos felices, donde podemos tener como esa certeza que tú me vas a ayudar y yo te voy a ayudar, entonces en efecto esto se puede reproducir. Pero la familia debe de aprenderse. Si tú no aprendes qué es este modelo, obviamente es muy complicado que lo puedas reproducir. ¿Porque hay niños que trabajan en la calle? Bueno, mira, esto obedece a muchos intereses, y que muchas veces estos intereses son como redes de explotación. A veces no obedece a una necesidad inmediata del niño o de la niña, sino que a veces la niña o el niño está inmerso en una red de explotación, y son personas que obligan a la familia o a la niña o al niño a estar en estos procesos. Y estas niñas y estos niños no pueden escapar de estos lugares, porque propiamente les obligan a permanecer en todos los lugares, a los lugares en donde duermen o descansan, los lugares donde comen, los lugares donde los llevan a trabajar, etcétera. Y obviamente en estas circunstancias también es necesario que las personas que observen que se encuentran niñas y niños en los cruceros puedan denunciar. La Procuraduría de Protección tiene un modelo amigable que es el 800 Ayúdame, y que desde ahí podemos hacer un reporte para que las instituciones puedan acudir cuando se encuentran niñas y niños en un proceso de explotación, o también se encuentra el reporte ciudadano que es el 089 o el 911. Entonces la cuestión es que la comunidad también colabore para evitar que las niñas y los niños vivan un proceso de explotación. Gracias. Oye, Sonia, pero si el niño quiere trabajar, pero, o sea, no es obligado, pues, pero quiere trabajar, ¿ahí qué?
Sí, obviamente, como comentábamos hace un momento, a veces las familias tienen muchas precariedades y obviamente la niña o el niño quiere colaborar, quiere ayudar a que su madre o que su padre no esté angustiado por esta cuestión de qué vamos a comer, ¿no? O comprar cuestiones elementales como tal vez unos zapatos o una mochila, ¿no? Y las niñas y los niños siempre están predispuestos a colaborar, pero lo que se busca es que si el Estado está comprometido en proteger a los derechos de las niñas y de los niños, entonces hay programas sociales que precisamente lo que buscan es auxiliar a la niña o al niño de manera directa para evitar que en efecto se ponga a trabajar o se ponga a hacer otro tipo de actividades que todavía no son ideales para su vida, ¿no? Y para eso existe la Secretaría del Bienestar o lo que tiene que ver con la seguridad social, para que la niña o el niño pueda ser beneficiario de manera directa de algún programa. Las escuelas también sirven para esto, ¿sí? Cuando desde la escuela se identifica una niña o un niño que está en una situación de riesgo económico, desde la escuela se inicia esta gestión para que la niña o el niño sea beneficiario de un programa de seguridad social. Gracias por seguirnos en YouTube con Radio Cocone y en Instagram como Radio-Cocone. Pueden enviarnos sus mensajes de voz al 33 28 30 73 48. Gracias. Adiós. 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 Y adiós. Te acabaste la memoria. DIF Zapopan presentó Radio Cocone.